¿Sabías que en la Edad Media existió una orden de caballeros formada por hombres considerados muertos en vida? Eran leprosos, pero también guerreros. Rechazados por la sociedad, transformaron su maldición en fuerza y levantaron una cruz verde como símbolo de esperanza y desafío. La Orden de San Lázaro nació en Jerusalén para cuidar a los olvidados, pero pronto sus miembros empuñaron espadas y lucharon en las cruzadas junto a templarios y hospitalarios. Hombres marcados por la enfermedad que, en el campo de batalla, se convirtieron en los más temidos. Esta es la increíble historia de los caballeros leprosos. Imagina por un momento el año 325 después de Cristo. El emperador Constantino, aquel que cambiaría para siempre el destino del cristianismo, camina junto a su madre Helena por las polvorientas calles de Jerusalén, mientras planifican la construcción de magníficas basílicas que perdurarían por milenios. Algo más modesto, pero igualmente revolucionario, está tomando forma en las afueras de la ciudad sagrada, un pequeño refugio para los más despreciados de la sociedad. Los primeros susurros de la historia nos hablan de un hospital dedicado a San Lázaro, aquel a quien Cristo resucitó de entre los muertos, establecido ya en el siglo IV. Esta no era casualidad, sino una conexión profundamente simbólica. San Basilio el Grande, uno de los padres de la Iglesia Oriental, había plantado las semillas de la compasión institucional al fundar hospitales para leprosos en Cesarea. Su visión era radical para la época: ver en los enfermos no una maldición divina, sino una oportunidad de servicio sagrado. Sin embargo, la verdadera historia documentada comienza en el año 1073, cuando las crónicas bizantinas registran la existencia de un modesto hospital fuera de las murallas de Jerusalén. Este lugar no era un edificio grandioso, era más bien una colección de humildes construcciones de piedra, protegidas por los patriarcas griegos ortodoxos. Los monjes que allí servían no eran médicos en el sentido moderno, sino hombres de fe que veían en el cuidado de los leprosos una forma de imitar el sufrimiento de Cristo. El estigma que rodeaba a la lepra era absoluto y aterrador. Los enfermos eran considerados impuros, tanto en términos religiosos como sociales, obligados a vivir separados del mundo, llevando campanillas para alertar a los sanos de su aproximación. Pero en este pequeño hospital de Jerusalén, algo diferente estaba ocurriendo. Aquí, los rechazados encontraban no solo refugio, sino dignidad. Los monjes no huían del contacto con los enfermos, lo buscaban como una forma de penitencia y servicio divino. Era más que un hospital, era un santuario donde la compasión desafiaba al miedo, donde la fe superaba al horror. Sin saberlo, estos humildes monjes estaban plantando las semillas de lo que se convertiría en una de las órdenes militares más extraordinarias y controvertidas de la historia medieval. Una hermandad que no solo aceptaría a los leprosos, sino que los convertiría en guerreros de la cruz. El 15 de julio de 1099, los gritos de Deus Vult resonaron por las calles ensangrentadas de Jerusalén. Los cruzados habían conquistado la ciudad santa en lo que los cronistas describen como un baño de sangre que duró 3 días. Pero entre el caos y la gloria de la victoria, algo extraordinario estaba a punto de suceder en aquel modesto hospital de leprosos. Cuando el humo de la batalla se desvaneció, un hombre llamado Geraldo, conocido también como el Beato Gerard, se alzó como una figura providencial. Este visionario hospitalario, cuya identidad exacta sigue siendo un misterio histórico, tomó el control del leprosario dedicado a San Lázaro y se convirtió en el primer maestro documentado de lo que sería la Orden de San Lázaro. No era un conquistador sediento de gloria, sino un sanador movido por una visión radical de la caridad cristiana. Inicialmente, la orden era puramente monástica. Sus miembros seguían la regla de San Agustín:
esa disciplina espiritual que enfatizaba la vida comunitaria, la pobreza voluntaria y el servicio a los necesitados. Pero había una diferencia crucial que los distinguía de otras órdenes religiosas. Su misión específica era cuidar de los leprosos, esos parias de la sociedad medieval que incluso la Iglesia trataba con extrema cautela. La lepra no era solo una enfermedad, era una sentencia social. Los enfermos eran literalmente muertos civiles. Perdían todos sus derechos legales, no podían casarse, heredar propiedades o incluso participar en ceremonias religiosas normales. En muchos lugares de Europa se celebraba un funeral en vida cuando alguien contraía la enfermedad. Pero el maestro Geraldo vio en estos rechazados no una maldición, sino una oportunidad de demostrar el verdadero amor cristiano. Bajo su liderazgo, el hospital se transformó en algo más que un lugar de refugio. Se convirtió en una comunidad donde los leprosos no eran tratados como intocables, sino como hermanos. Esta revolución silenciosa contra el estigma médico y social sentó las bases de lo que se convertiría en una de las historias más extraordinarias de la Edad Media: la transformación de los despreciados en guerreros de Dios. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que la Orden de San Lázaro representaba, debemos sumergirnos en el horror que significaba la lepra en el mundo medieval. Imagina despertar una mañana y descubrir una pequeña mancha blanca en tu piel. En el siglo XI, esa mancha podría ser tu sentencia de muerte social, más temida que la propia muerte física. La lepra, conocida médicamente como enfermedad de Hansen, era considerada no solo una dolencia corporal, sino una maldición divina. Las leyes medievales eran implacables. Un leproso era declarado legalmente muerto, perdía inmediatamente todos sus derechos civiles y su esposa podía reclamar su herencia y volver a casarse como si hubiera enviudado. Los hijos eran separados de sus padres enfermos, las propiedades confiscadas y el nombre borrado de los registros oficiales. Era como si la persona hubiera dejado de existir. En la Tierra Santa, sin embargo, la situación era peculiarmente diferente. El contacto constante con las poblaciones orientales, donde la lepra era más común, había hecho que la enfermedad se extendiera entre los cruzados con una frecuencia alarmante. Los caballeros que habían venido a liberar los santos lugares se encontraban irónicamente contagiados por una enfermedad que los convertiría en parias en sus propias tierras natales. Las grandes órdenes militares tenían políticas estrictas respecto a los miembros infectados. Los templarios expulsaban inmediatamente a cualquier caballero que mostrara signos de lepra. Los hospitalarios de San Juan hacían lo mismo, a pesar de su vocación médica. Era una hipocresía cruel. Órdenes dedicadas oficialmente a proteger a los peregrinos y cuidar a los enfermos rechazaban a sus propios hermanos cuando más los necesitaban. Pero en el modesto hospital de San Lázaro, algo revolucionario estaba ocurriendo. Aquí, los leprosos no encontraban rechazo, sino acogida, no lástima, sino propósito. Los monjes no solo toleraban la presencia de los enfermos, la buscaban activamente. Veían en cada úlcera una oportunidad de servicio, en cada deformidad un llamado a la compasión más profunda. Esta inclusión radical no era solo un acto de caridad, era una declaración de guerra silenciosa contra los prejuicios más arraigados de su época, el primer paso hacia una transformación que cambiaría para siempre la percepción de lo que significa ser diferente en una sociedad que valoraba la conformidad por encima de la humanidad. Alrededor del año 1130, algo extraordinario comenzó a suceder en las piedras desgastadas del Hospital de San Lázaro. La orden estaba a punto de experimentar una metamorfosis que la distinguiría de todas las demás instituciones religiosas de su tiempo.
la transformación de monjes sanadores en guerreros de la fe. La catálisis de este cambio fue tanto práctica como desesperada. Las cruzadas habían creado una demanda insaciable de combatientes, pero también habían producido un problema inesperado. ¿Qué hacer con los caballeros cruzados que contraían lepra? Las otras órdenes militares tenían una respuesta simple y brutal: expulsión inmediata. Pero esta solución desperdiciaba recursos humanos valiosos y condenaba a hombres experimentados en el arte de la guerra a una muerte social inmediata. Fue entonces cuando surgió una regla revolucionaria. Cualquier caballero de las otras órdenes militares que contrajera lepra sería automáticamente transferido a la Orden de San Lázaro. No era una sugerencia. Era una obligación que salvaba tanto el alma como el honor de estos guerreros malditos. Imagina el momento: un templario o hospitalario, orgulloso de su estatus y habilidades marciales, descubre los primeros signos de la enfermedad. En lugar de enfrentar el exilio y la deshonra, encuentra una nueva hermandad que no solo acepta su condición, sino que valora su experiencia militar. El reconocimiento oficial llegó en 1142, cuando el rey Fulco de Jerusalén confirmó formalmente los privilegios de la orden. Este no fue simplemente un documento burocrático, fue el nacimiento legal de algo sin precedentes. Una orden militar compuesta tanto por monjes sanos como por caballeros leprosos. Los sanos administraban las propiedades y gestionaban los asuntos diplomáticos, mientras que los enfermos, cuando su condición lo permitía, empuñaban las armas en defensa de la fe. Esta dualidad extraordinaria, hospital y ejército, caridad y guerra, nació de las necesidades únicas de las cruzadas. En Tierra Santa, donde cada espada era preciosa y cada guerrero experimentado valía su peso en oro, incluso los leprosos podían encontrar un propósito militar. No eran solo receptores de caridad, eran contribuyentes activos a la causa cruzada, demostrando que el valor no dependía de la perfección física, sino de la fortaleza del espíritu. La orden había descubierto una verdad que la sociedad medieval se negaba a reconocer: que los malditos podían ser también los benditos, que la enfermedad no borraba la capacidad de servir y que a veces los rechazados por todos podían convertirse en los salvadores más improbables pero efectivos de la cristiandad. En el año 1157, bajo el calor despiadado del sol palestino, algo extraordinario ondeó por primera vez en los campos de batalla de Tierra Santa. Una cruz verde sobre fondo blanco, un símbolo que desafiaría todos los conceptos medievales sobre pureza, honor y santidad. La elección del color no fue accidental, no. Mientras los templarios llevaban cruces rojas que simbolizaban la sangre de Cristo y el martirio, y los hospitalarios portaban cruces blancas representando la pureza, los caballeros de San Lázaro eligieron el verde, el color de la esperanza, la curación y el renacimiento. Era una declaración audaz. Nosotros, los marcados por la enfermedad, somos también símbolos de renovación espiritual. Como Lázaro que resurgió de la tumba, ellos también habían encontrado una nueva vida en su aparente maldición. Imagina la escena: caballeros montados a caballo, sus cuerpos deformados por la lepra ocultos bajo armaduras cuidadosamente diseñadas, sus rostros marcados, protegidos por yelmos que solo dejaban ver sus ojos ardientes de fervor religioso. Sobre sus pechos, la cruz verde brillaba como un desafío silencioso a todos los que los habían rechazado. No vestían las sedas y terciopelos de la nobleza, sino mantos simples que reflejaban su voto de pobreza, pero llevaban armas de la mejor calidad y montaban corceles entrenados para la guerra. La adopción de este distintivo marcó el momento en que la Orden de San Lázaro dejó de ser simplemente un refugio para los enfermos y se convirtió en una declaración viviente de que la dignidad humana no dependía de la perfección física.
Cada vez que estos caballeros entraban en batalla, no solo luchaban contra los enemigos de la cristiandad, combatían contra siglos de estigma y prejuicio. Sus contemporáneos los miraban con una mezcla de horror fascinado y respeto reluctante. Aquí había hombres que, según las leyes de la época, deberían estar muertos civilmente, viviendo como parias en los márgenes de la sociedad. Sin embargo, cabalgaban hacia la batalla con el mismo valor que cualquier caballero puro, quizás con mayor determinación porque tenían más que demostrar. La Cruz Verde se convirtió así en algo más que un símbolo heráldico. Era un grito de guerra silencioso que proclamaba que la lepra no había apagado su valentía, que la deformidad no había disminuido su fe, y que los rechazados por la sociedad podían ser los más fieles servidores de Dios. En un mundo obsesionado con la pureza física como reflejo de la pureza espiritual, estos guerreros demostraban que a veces la verdadera santidad se encuentra precisamente en aquellos lugares donde nadie se atreve a buscarla. El año 1150 marcó un momento crucial en la historia de Europa. Luis VII de Francia regresaba de la desastrosa Segunda Cruzada con el corazón pesado por las derrotas sufridas, pero también con una visión clara. La guerra en Tierra Santa necesitaba una logística más sólida desde Europa. Fue entonces cuando su mirada se posó en aquellos guerreros peculiares que habían llamado su atención en los campos de batalla palestinos, los caballeros leprosos de San Lázaro. Lo que el rey francés vio en ellos no era solo compasión cristiana, sino una oportunidad estratégica extraordinaria. Estos hombres, rechazados por la sociedad, pero forjados en el crisol de la adversidad, habían demostrado una lealtad inquebrantable y una determinación que superaba la de muchos caballeros normales. Su condición los hacía inmunes a las tentaciones mundanas que corrompían a otras órdenes. No podían aspirar a matrimonios ventajosos, herencias familiares o reconocimiento social tradicional. Su única recompensa era el servicio a Dios y la hermandad entre los rechazados. En 1154, Luis VII concedió a la orden el Château de Boigny, cerca de Orleans, una fortaleza que se convertiría en el corazón palpitante de las operaciones europeas de San Lázaro. Este no era simplemente un castillo, era un símbolo de aceptación real que legitimaba a los leprosos ante la nobleza europea. Imagina la escena: campesinos franceses viendo por primera vez a estos caballeros de cruces verdes, inicialmente con horror, pero gradualmente con respeto al ver su disciplina y dedicación. Desde Boigny, la expansión fue meteórica. Como las ramas de un árbol que busca la luz, la orden extendió sus raíces por toda Europa. En Italia, establecieron casas en Roma, Nápoles y Capua, aprovechando las rutas comerciales que conectaban con Tierra Santa. En Hungría, crucial paso hacia el oriente, fundaron hospitales que servían tanto a peregrinos como a cruzados en tránsito. Suiza, Inglaterra, España. Cada nuevo establecimiento era un lazareto, un oasis de cuidado para leprosos que desafiaba el aislamiento impuesto por la sociedad. Estos lazaretos no eran simples hospitales, eran revoluciones silenciosas. En cada uno, los leprosos encontraban no solo refugio físico, sino rehabilitación social. Aprendían oficios, participaban en ceremonias religiosas y, más importante aún, recuperaban su dignidad humana. La orden había creado una red internacional de inclusión en una época en que la palabra inclusión ni siquiera existía, demostrando que la verdadera nobleza no residía en la pureza de la sangre, sino en la pureza de las intenciones. El año 1191 amaneció con el estruendo de las catapultas musulmanas golpeando los muros de Acre. La fortaleza, llave estratégica de Tierra Santa, había estado bajo asedio durante 2 años. En sus murallas se decidía el destino de la Tercera Cruzada, y allí,
Bajo el sol implacable del verano palestino, los caballeros de San Lázaro iban a escribir con sangre su primera página en los anales de la historia militar. Imagina la tensión en el campamento cruzado. Ricardo Corazón de León, el legendario rey inglés, contempla sus fuerzas mermadas por las enfermedades y las deserciones. Frente a él, Saladino, el brillante sultán ayubí, ha convertido Acre en una fortaleza aparentemente inexpugnable. Es entonces cuando aparece una vista que muchos considerarían ominosa. Una columna de caballeros con cruces verdes, sus armaduras cuidadosamente selladas para ocultar las deformidades de la lepra, pero sus lanzas brillando con la determinación de quienes no tienen nada que perder. Los caballeros de San Lázaro no llegaron a Acre como protagonistas, sino como actores de reparto en el gran drama de las cruzadas. Pero a veces son precisamente los actores secundarios quienes roban la escena. Cuando las máquinas de asedio musulmanas abrieron una brecha en las murallas y las fuerzas de Saladino se derramaron como una avalancha hacia el interior de la fortaleza, fueron estos guerreros malditos quienes taparon el hueco con sus propios cuerpos. La batalla fue una carnicería épica que duró horas. Los cronistas de la época describen una escena casi sobrenatural. Caballeros cuyas enfermedades los debilitaban físicamente, luchando con una ferocidad que compensaba con creces sus limitaciones corporales. Sus espadas cortaban el aire con precisión mortal. Sus gritos de guerra resonaban por encima del clamor de la batalla y su resistencia parecía sobrehumana. Era como si la proximidad constante con la muerte los hubiera vuelto inmunes al miedo. Las pérdidas fueron devastadoras. Muchos de estos guerreros leprosos cayeron ese día, sus cuerpos destrozados por las armas sarracenas mezclándose con la sangre de amigos y enemigos. Pero la victoria fue suya. Acre resistió, y con ella las esperanzas cruzadas de reconquistar Tierra Santa. Los enemigos musulmanes, acostumbrados a enfrentar toda clase de guerreros, quedaron profundamente impresionados por estos caballeros amaldizados que luchaban como si fueran inmortales, creando una leyenda que se extendería por todo el mundo islámico. Los guerreros fantasma de la Cruz Verde, más temibles en batalla precisamente porque ya habían hecho las paces con la muerte. El 7 de septiembre de 1192, en los campos polvorientos de Arsuf, se libró una de las batallas más decisivas de la Tercera Cruzada. El sol naciente iluminó un espectáculo extraordinario. Dos ejércitos preparándose para un enfrentamiento que definiría el control de la costa palestina. En el ala derecha del ejército cruzado, las cruces verdes de San Lázaro brillaron como esmeraldas contra el metal bruñido de las armaduras. La estrategia de Saladino era conocida por todos los comandantes cruzados. Ataques de caballería rápidos y devastadores, seguidos de retiradas estratégicas que desgastaban moral y físicamente a sus enemigos. Pero los caballeros leprosos tenían una ventaja psicológica única. Habían aprendido a vivir con el dolor constante, tanto físico como emocional. Para ellos, el sufrimiento de la batalla no era más intenso que el sufrimiento de su vida diaria. Cuando Ricardo Corazón de León dio la orden de carga, fue como liberar una tormenta contenida. Los caballeros de San Lázaro espolearon sus monturas y se lanzaron contra las líneas musulmanas con una furia que sorprendió incluso a sus propios aliados. Sus lanzas se clavaron en los escudos enemigos como rayos verdes. Sus espadas cantaron melodías mortales y sus gritos de guerra resonaron con la desesperación de hombres que habían encontrado en la batalla su única oportunidad de gloria. La carga fue devastadora. Las líneas musulmanas, preparadas para enfrentar la caballería pesada occidental, no estaban preparadas para la intensidad sobrenatural de estos guerreros marcados.
Los cronistas árabes describen la escena como demonios verdes que parecían inmunes al dolor, continuando la lucha incluso con heridas que habrían derribado a guerreros normales. Era la lepra convertida en ventaja táctica. Hombres cuya enfermedad los había entrenado para ignorar el dolor físico. Pero la gloria tenía un precio terrible. Cada victoria era también una tragedia personal. Estos caballeros no solo sufrían las heridas normales del combate, sino que sus cuerpos ya comprometidos por la enfermedad sangraban más, sanaban más lentamente y llevaban las cicatrices de la batalla sobre piel ya marcada por úlceras y deformidades. Sin embargo, continuaron luchando, porque habían descubierto algo que sus contemporáneos sanos rara vez experimentaban, que el verdadero honor no venía de la perfección física, sino de la capacidad de superar las propias limitaciones. Jaffa siguió poco después, y nuevamente los caballeros leprosos fueron llamados para una defensa desesperada. Esta vez defendían una ciudad portuaria crucial contra un asedio musulmán. La historia se repitió. Guerreros que la sociedad había desechado se convirtieron en los salvadores de la causa cruzada, demostrando que a veces los héroes más improbables son precisamente los más efectivos. El 17 de octubre de 1244, en los campos desolados de la Forbi, cerca de Gaza, se escribió uno de los capítulos más trágicos y heroicos de la historia de las cruzadas. Esa mañana, cuando los primeros rayos del sol iluminaron el campo de batalla, nadie podría haber imaginado que estaban presenciando el final de una era. La aniquilación completa de los caballeros leprosos de San Lázaro en Tierra Santa. La coalición cristiana, compuesta por templarios, hospitalarios, caballeros teutónicos y los hermanos de San Lázaro, se enfrentaba a una alianza formidable entre los ayubíes de Egipto y los corasmios, esos guerreros nómadas cuya ferocidad era legendaria incluso en una época acostumbrada a la violencia. Lo que comenzó como una batalla estratégica por el control del sur de Palestina se convirtió rápidamente en una pesadilla que haría temblar los cimientos de la presencia cristiana en Oriente. Los caballeros de San Lázaro, fieles a su tradición, ocuparon una posición en el centro de la formación cristiana. Eran pocos, quizás no más de 30 o 40 guerreros, pero su presencia era desproporcionadamente importante para la moral del ejército. Durante más de 50 años habían demostrado que el valor no dependía de la perfección física y su cruz verde se había convertido en un símbolo de esperanza para todos los desheredados de las cruzadas. Cuando comenzó la batalla, fue inmediatamente evidente que algo había salido terriblemente mal. Los corasmios atacaron con una ferocidad salvaje que superaba incluso las expectativas más pesimistas de los comandantes cruzados. Las líneas cristianas se desmoronaron como castillos de arena bajo la marea, y pronto el orden disciplinado se convirtió en caos desesperado. Fue en ese momento cuando los caballeros leprosos demostraron por última vez por qué habían ganado el respeto incluso de sus enemigos. Rodeados por todas partes, superados en número de 10-1, estos guerreros marcados por la enfermedad formaron un círculo defensivo y lucharon hasta el último hombre. No había posibilidad de retirada, no había esperanza de rescate, pero tampoco había rendición en su vocabulario. Uno por uno cayeron. Sus cruces verdes manchadas de sangre, sus armaduras finalmente vencidas, no solo por las armas enemigas, sino por el peso acumulado de una vida de sufrimiento y sacrificio. El último caballero leproso de la Forbi murió con la espada en la mano y una oración en los labios, llevándose consigo no solo su propia vida, sino el fin de una era. La masacre fue tan completa que no quedó ni un solo superviviente para contar la historia de su última batalla. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano.
habían demostrado que incluso en la derrota más absoluta, la dignidad humana podía brillar con una luz que ni la muerte podía extinguir, inspirando a futuras generaciones de guerreros y marginados a nunca rendirse ante la adversidad. El eco de la masacre de La Forbie aún resonaba en los oídos de la cristiandad cuando los pocos supervivientes de la Orden de San Lázaro se reagruparon en las ciudades costeras de Palestina. Era como si el destino hubiera decidido probar hasta qué punto podían resistir estos guerreros marcados por la adversidad. La respuesta llegó brutal e inmediatamente. No habían tocado fondo todavía. Solo unos meses después de La Forbie, en diciembre de 1244, las fuerzas ayubíes atacaron Gaza con una fuerza abrumadora. Los restos dispersos de los caballeros leprosos, apenas una docena de hombres que habían logrado escapar del desastre anterior, se unieron a la desesperada defensa de la ciudad. Era una situación desesperada. Guerreros ya diezmados por batallas anteriores, sus cuerpos débiles por la enfermedad, enfrentando a un enemigo sediento de venganza y victoria total. La batalla de Gaza fue breve, pero devastadora. Sin el apoyo de las otras órdenes militares que habían sufrido pérdidas igualmente catastróficas, los caballeros de San Lázaro lucharon prácticamente solos. Era como ver los últimos destellos de una estrella moribunda, brillante, hermosa, pero condenada. Uno por uno cayeron en las calles polvorientas de Gaza, sus cruces verdes desapareciendo bajo la arena ensangrentada, llevándose consigo siglos de tradición y sacrificio. Pero el golpe final llegó en 1250, durante la ambiciosa cruzada de Luis IX de Francia. En las marismas traicioneras cerca de Marsuna, el rey francés había apostado todo en un ataque audaz contra las fuerzas del sultán ayubí. Era una estrategia arriesgada que dependía de la velocidad y la sorpresa, pero las cosas salieron terriblemente mal desde el primer momento. Los últimos caballeros leprosos de Tierra Santa, quizás no más de 5 o 6 hombres, siguieron a su rey hacia lo que sabían que sería su última batalla. Cuando las fuerzas musulmanas rodearon al ejército francés y capturaron al propio Luis IX, estos guerreros finales lucharon hasta el último aliento para proteger la retirada de los supervivientes. No era solo lealtad, era el reconocimiento de que su era había terminado y querían terminarla con honor. La muerte del último caballero leproso en Marsuna marcó el fin de la presencia militar de la Orden en Tierra Santa. Pero su legado era más complejo de lo que parecía en superficie. Habían demostrado algo que la sociedad medieval se resistía a aceptar, que la fuerza no venía de la perfección física, sino de la determinación del espíritu, que los rechazados podían convertirse en protectores y que a veces la verdadera nobleza se encuentra en los lugares más inesperados. Su doble batalla contra enemigos externos y la lepra interna había creado un tipo único de guerrero que el mundo no volvería a ver jamás. El 18 de mayo de 1291, el sol se alzó sobre Acre por última vez como ciudad cristiana. Después de casi 2 siglos de presencia cruzada en Tierra Santa, la última fortaleza importante estaba a punto de caer ante las fuerzas del sultán mameluco Al-Ashraf Khalil. En las murallas de esa ciudad condenada, 25 caballeros de San Lázaro se preparaban para escribir el capítulo final de su presencia en la tierra donde había nacido su orden. Era una escena cargada de simbolismo trágico. Estos no eran los mismos guerreros leprosos que habían luchado en Arsuf o La Forbie. Eran, en su mayoría, caballeros europeos que habían venido a Oriente en los últimos intentos desesperados de salvar lo que quedaba de los estados cruzados. Algunos padecían lepra, otros simplemente habían elegido unirse a una orden que representaba la inclusión y la hermandad por encima de las jerarquías sociales tradicionales. El asedio de Acre había durado semanas
y las defensas cristianas se desmoronaban bajo el bombardeo implacable de las catapultas mamelucos. Los templarios defendían su cuartel general, los hospitalarios protegían el puerto y los caballeros de San Lázaro habían tomado posición en una sección particularmente vulnerable de la muralla este. Era apropiado. Toda su historia había sido sobre defender lo indefendible, proteger a los improtegibles. Cuando las tropas mamelucos finalmente abrieron una brecha en las murallas y se derramaron hacia el interior de la ciudad, los 25 caballeros formaron una línea final de resistencia. No había esperanza de victoria, no había posibilidad de escape, pero tampoco había rendición en su código de honor. Lucharon casa por casa, calle por calle, convirtiendo cada esquina en un pequeño campo de batalla donde el tiempo parecía detenerse. La muerte los alcanzó uno por uno a lo largo de esa tarde sangrienta. El último caballero leproso en Acre cayó cuando las sombras se alargaban y los gritos de los civiles cristianos siendo masacrados llenaban el aire. Con su muerte no solo terminaba la presencia de la Orden en Tierra Santa, se cerraba todo un capítulo de la historia mundial. Los estados cruzados habían llegado a su fin, y con ellos la era dorada de las órdenes militares en Oriente. Los supervivientes de la Orden, aquellos que habían permanecido en Europa o que lograron escapar en los últimos barcos hacia Chipre, se encontraron súbitamente sin propósito militar, sin guerras santas que librar, sin leprosos cruzados que integrar, sin enemigos musulmanes que combatir. ¿Qué sentido tenía una orden militar de caballeros enfermos? La respuesta a esa pregunta definiría los siguientes siglos de su existencia, transformándolos de guerreros en guardianes de una tradición de compasión que el mundo necesitaría más que nunca. Mientras las grandes batallas escribían la historia militar de la Orden, la verdadera revolución social de San Lázaro se desarrollaba en silencio dentro de los muros de sus lazaretos dispersos por toda Europa. Imagina despertar al amanecer en el Château de Boigny en 1280. Las campanas del monasterio rompen el silencio y una comunidad extraordinaria cobra vida con rituales que desafían todas las convenciones sociales de la época. La jornada comenzaba antes del alba con laudes, la primera oración del día. En la capilla del Lazareto, una escena impensable en cualquier otro lugar medieval se desarrollaba cada mañana. Monjes sanos y caballeros leprosos orando lado a lado, sus voces unidas en cánticos gregorianos que se elevaban hacia las vigas de madera como incienso invisible. No había segregación durante la oración. Ante Dios, la lepra no creaba jerarquías. Después de la oración matutina venía el ritual de la inspección médica, un procedimiento que era tanto médico como espiritual. Los hermanos sanos, entrenados en las artes curativas disponibles en la época, examinaban las heridas y úlceras de los enfermos con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con el horror que estos mismos síntomas provocaban en el mundo exterior. Utilizaban ungüentos hechos con aceites aromáticos, vendajes de lino fino y baños medicinales con hierbas que habían aprendido a usar durante las cruzadas. Las comidas eran momentos especialmente significativos en la vida del lazareto. Los leprosos medievales solían sufrir no solo del estigma social, sino también de malnutrición, ya que se les negaba el acceso a alimentos frescos y nutritivos. En San Lázaro, sin embargo, las dietas eran cuidadosamente planificadas. Carnes frescas cuando era posible, verduras de los huertos del monasterio, vino diluido para la digestión y productos lácteos que ayudaban a mantener la fuerza física necesaria para aquellos que aún podían combatir. El entrenamiento militar continuaba incluso para aquellos cuya enfermedad estaba avanzada. En los patios del castillo, caballeros deformes por la lepra practicaban esgrima con espadas de madera,
perfeccionaban su equitación en monturas especialmente entrenadas para obedecer a jinetes con capacidades físicas limitadas y estudiaban estrategia militar con mapas desplegados sobre mesas de roble. Era una demostración diaria de que la discapacidad no significaba incapacidad. Pero quizás lo más revolucionario era el sentido de fraternidad que se desarrollaba entre estos hombres rechazados por el mundo. Las crónicas de la época hablan de caballeros compartiendo no solo comidas, sino confidencias, creando lazos de hermandad más profundos que los de sangre. Habían encontrado en su enfermedad común no una maldición, sino un don, la capacidad de entenderse mutuamente sin necesidad de palabras, de ofrecer consuelo sin condescendencia, de crear una comunidad donde ser diferente era precisamente lo que los unía en lugar de separarlos. Con la pérdida de Tierra Santa en 1291, la Orden de San Lázaro se encontró en una encrucijada existencial que definiría los siguientes 3 siglos de su historia. Sin cruzadas que librar ni leprosos cruzados que integrar, ¿cómo podía justificar su existencia una orden militar especializada en una enfermedad cada vez menos común en Europa? La respuesta vino en forma de una lenta pero inexorable transformación que la llevaría desde los campos de batalla hasta los salones de la aristocracia. El siglo XIV trajo cambios sísmicos para toda la cristiandad europea. La peste negra diezmó poblaciones enteras. Las guerras constantes entre Francia e Inglaterra drenaron recursos. Y la Iglesia enfrentó el cisma de Aviñón que dividió la autoridad papal. En este contexto caótico, las órdenes militares que habían perdido su propósito original en Oriente luchaban por encontrar nuevos roles. Mientras los templarios fueron suprimidos y perseguidos y los hospitalarios se refugiaron en Malta, San Lázaro optó por una estrategia diferente, la adaptación gradual. La transformación comenzó sutilmente. Los lazaretos continuaron funcionando, pero ahora atendían no solo a leprosos, sino a víctimas de otras enfermedades estigmatizadas. Los caballeros, muchos de ellos ya sin lepra o descendientes de familias asociadas históricamente con la orden, mantuvieron sus votos, pero se convirtieron progresivamente en administradores de hospitales y obras de caridad. Era una evolución natural pero dolorosa, de guerreros a sanadores, de cruzados a burócratas benévolos. El golpe más significativo llegó con la Reforma Protestante del siglo XVI. En Inglaterra, Alemania y otras regiones que abrazaron el protestantismo, las propiedades de la orden fueron confiscadas y sus miembros dispersados. Los lazaretos fueron cerrados o convertidos en instituciones seculares, y siglos de tradición se desvanecieron en cuestión de décadas. Era como ver un edificio milenario demolido piedra por piedra, cada pérdida borrando un poco más de la memoria colectiva de aquellos caballeros leprosos que habían desafiado los prejuicios medievales. La supervivencia llegó a través de fusiones estratégicas que, aunque preservaron la existencia legal de la orden, diluyeron su identidad única. En 1572, la rama italiana se fusionó con la Orden de San Mauricio, creando la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro bajo la Casa de Saboya. Era una unión de conveniencia que salvó el nombre, pero transformó radicalmente el propósito, de cuidadores de leprosos a condecoración honorífica para nobles piamonteses. La fusión francesa llegó en 1608, cuando Enrique IV unió San Lázaro con la Orden del Monte Carmelo, creando una entidad híbrida que conservaba los rituales, pero había perdido completamente su conexión con la lepra. Los nuevos caballeros eran cortesanos y burócratas, hombres de letras y diplomáticos, muy lejos de aquellos guerreros marcados que habían luchado en Arsuf y La Forbie.
Sin embargo, en estas fusiones aparentemente degradantes había una ironía histórica. La orden había logrado algo que muy pocas instituciones medievales consiguieron: sobrevivir a la Edad Media, transformándose sin desaparecer completamente. El 14 de julio de 1789, cuando las masas parisinas asaltaron la Bastilla, también comenzó el capítulo más oscuro en la historia de supervivencia de la Orden de San Lázaro. La Revolución Francesa no solo decapitó reyes y nobles, también guillotinó siglos de tradición religiosa y caballeresca que habían sido los pilares de la sociedad europea desde la Edad Media. La Asamblea Nacional, en su fervor por eliminar todos los vestigios del antiguo régimen, promulgó en 1791 un decreto que confiscaba todas las propiedades de las órdenes religiosas y militares. Para San Lázaro, esto significaba la pérdida no solo de sus castillos y hospitales, sino de los archivos que contenían 800 años de historia. El Château de Boigny, corazón de la orden durante casi 7 siglos, fue saqueado por turbas revolucionarias que veían en sus muros de piedra símbolos de opresión aristocrática. Imagina la escena: manuscritos iluminados que narraban las hazañas de los caballeros leprosos en Tierra Santa, ardiendo en hogueras callejeras, mientras los revolucionarios celebraban la destrucción de lo que consideraban supersticiones feudales. Los últimos caballeros de la orden, en su mayoría ancianos nobles franceses, fueron arrestados, exiliados o ejecutados. Era como si la historia misma estuviera siendo borrada, página por página, en las plazas públicas de Francia. La salvación vino de una fuente inesperada: el exilio. Luis XVIII, hermano del rey guillotinado, se proclamó gran maestre de la orden durante su exilio en Rusia, creando una versión fantasmal de San Lázaro que existía más en la nostalgia que en la realidad. En los salones helados de San Petersburgo, émigres franceses y nobles rusos, simpatizantes, jugaban a mantener viva una tradición que había perdido completamente su conexión con sus orígenes. Esta San Lázaro del exilio era una parodia involuntaria de su glorioso pasado. En lugar de caballeros leprosos que arriesgaban sus vidas en batalla, ahora había cortesanos rusos que coleccionaban condecoraciones como trofeos sociales. El Gran Ducado de Rusia, fascinado por todo lo occidental y aristocrático, acogió con entusiasmo estas órdenes caballerescas expatriadas, pero las transformó en algo completamente diferente: clubes sociales para la élite que jugaban a ser medievales. El golpe final llegó en 1830, cuando la Revolución de Julio destronó a Carlos X y eliminó el último vestigio de protección real francesa para la orden. Luis Felipe, el rey ciudadano, no tenía interés en mantener instituciones que consideraba reliquias anacrónicas. San Lázaro se encontró súbitamente sin patrocinio real, sin propiedades, sin ingresos y prácticamente sin miembros activos. Era el nadir absoluto de una orden que había desafiado los prejuicios medievales y creado una revolución silenciosa de inclusión. Solo quedaban unos pocos ancianos nostálgicos dispersos por Europa, guardando celosamente pergaminos de dudosa autenticidad y soñando con glorias que el mundo moderno había olvidado por completo. Pero como había demostrado toda su historia, la Orden de San Lázaro tenía una capacidad extraordinaria para resurgir de las cenizas cuando parecía completamente extinguida. En 1837, cuando Europa se sacudía bajo las revoluciones liberales y el mundo parecía haber olvidado completamente la existencia de los antiguos caballeros leprosos, ocurrió algo extraordinario en los monasterios de Oriente Medio. La Iglesia melquita griega católica, heredera de las tradiciones bizantinas que habían protegido el primer hospital de San Lázaro en Jerusalén, extendió su mano protectora hacia los últimos vestigios de la orden. Era como si la historia hubiera completado un círculo perfecto.
Aquellos monjes griegos ortodoxos que en el siglo XI habían cuidado a los primeros leprosos en las afueras de Jerusalén, tenían ahora descendientes espirituales dispuestos a rescatar de la extinción a la institución que había nacido entre sus muros. El patriarca Máximo III Maslum no solo ofreció refugio canónico a San Lázaro, le dio algo más valioso: legitimidad religiosa renovada y una conexión auténtica con sus raíces orientales. Bajo la protección melquita, la orden comenzó a redescubrirse a sí misma. Los pocos caballeros supervivientes, dispersos por Europa y América, empezaron a reunirse nuevamente, no ya como una reliquia nostálgica del pasado, sino como una fuerza activa de caridad cristiana. Era un renacimiento lento pero real, alimentado por hombres y mujeres que habían redescubierto en la historia de los caballeros leprosos una inspiración para su propio compromiso con los marginados. Sin embargo, el siglo XX trajo nuevos desafíos. En 1969, tensiones internas sobre la dirección futura de la orden causaron una división que parecía amenazar su supervivencia recién recuperada. Diferentes ramas reclamaban legitimidad histórica, diferentes líderes proclamaban autoridad canónica y durante casi 40 años San Lázaro existió fragmentada, como un espejo roto que reflejaba múltiples versiones distorsionadas de su verdadera identidad. La reunificación llegó finalmente en 2008, bajo el liderazgo de don Carlos Gereda de Borbón, quien se convirtió en el 49º gran maestre de una orden que había logrado sobrevivir a cruzadas, revoluciones, guerras mundiales y sus propias divisiones internas. Pero más importante que la reunificación administrativa fue la transformación conceptual. San Lázaro se declaró oficialmente ecuménica, abriendo sus puertas no solo a católicos, sino a cristianos de todas las tradiciones. Esta decisión era revolucionaria en el mejor sentido de la palabra, así como los caballeros leprosos del siglo XII habían desafiado los prejuicios de su época al incluir a los rechazados. Los caballeros del siglo XXI desafiaban las divisiones religiosas contemporáneas al unir diferentes tradiciones cristianas en una causa común. Era la misma visión inclusiva, aplicada a nuevos contextos. Transformar la diversidad en fortaleza, la diferencia en unidad, la separación en hermandad. En 1979, cuando un pequeño grupo de cristianos australianos se reunió en Sydney para establecer el Priorado de Australia de la Orden de San Lázaro, pocos podrían haber imaginado que estaban plantando las semillas de lo que se convertiría en una de las ramas más dinámicas y exitosas de la orden moderna. Era el comienzo de una nueva era, la globalización de un ideal medieval que demostraría ser sorprendentemente relevante en el mundo contemporáneo. El contexto australiano era perfecto para la misión renovada de San Lázaro. Australia, una nación construida por inmigrantes y refugiados, tenía una comprensión instintiva de lo que significaba ser marginado y buscar inclusión. Cuando los primeros caballeros australianos leyeron la historia de aquellos guerreros leprosos medievales que habían transformado el estigma en fortaleza, reconocieron inmediatamente paralelos con sus propias experiencias como descendientes de convictos, inmigrantes y pueblos indígenas desplazados. El primer gran proyecto del Priorado fue St. Lazarus House en Sydney, un centro revolucionario para personas con enfermedades mentales. Era una conexión directa con los orígenes de la orden. Así como los caballeros medievales habían cuidado a los leprosos cuando nadie más los quería, los caballeros modernos cuidarían a los enfermos mentales en una época en que la sociedad australiana todavía los estigmatizaba profundamente. St. Lazarus House no era simplemente otro hospital psiquiátrico. Era un lugar donde las personas con enfermedades mentales encontraban no solo tratamiento médico, sino dignidad humana,
no solo medicación, sino respeto. Los voluntarios de la orden, siguiendo el ejemplo de sus predecesores medievales, no huían del contacto con los enfermos, sino que lo buscaban activamente, viendo en cada paciente no un problema social, sino una oportunidad de servicio sagrado. La expansión por Australia fue meteórica. Commanderies surgieron en Victoria, Queensland, Australia Occidental, cada una adaptando la misión central de San Lázaro a las necesidades locales específicas. En Melbourne, trabajaron con refugiados e inmigrantes. En Perth, establecieron programas para pueblos indígenas. En Brisbane, se enfocaron en ancianos abandonados. Era la misma filosofía medieval aplicada a contextos contemporáneos. Identificar a los rechazados por la sociedad y ofrecerles no caridad condescendiente, sino hermandad auténtica. Pero quizás lo más significativo del modelo australiano fue su enfoque en el ecumenismo práctico. Protestantes, católicos, ortodoxos y cristianos de todas las denominaciones trabajaban juntos en los proyectos de la orden, demostrando que las divisiones religiosas que habían desangrado a Europa durante siglos eran irrelevantes cuando se trataba de servir a los necesitados. Era como si los caballeros leprosos medievales que habían superado las barreras sociales de su época hubieran inspirado a sus descendientes modernos a superar las barreras denominacionales del siglo XXI. El éxito australiano se convirtió en modelo para expansiones similares en Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y África. Cada nueva jurisdicción adaptaba los principios fundamentales de San Lázaro: inclusión, servicio, dignidad para los marginados, a sus propios contextos culturales y necesidades sociales, creando una red global de compasión que los fundadores medievales nunca podrían haber imaginado, pero que habrían reconocido inmediatamente como su propia visión llevada a escala planetaria.